Los exploradores blancos se negaban a creer que los africanos negros fueron capaces de hacer algo más que construir cabañas de barro y profesar religiones y creencias paganas. Para justificar la explotación a la que sometían al continente de la África negra, reclamaron el origen de las civilizaciones perdidas para sus antepasados blancos. En el mundo occidental realmente existe la opinión más que tendenciosa de que los africanos son pueblos sin historia propia. Incluso los profesores más reputados de historia moderna de mi vieja y querida Universidad de Oxford se dirigían a través de los medios de comunicación a la opinión pública afirmando que a lo mejor en el futuro habría una historia de África, pero que en la actualidad esta no existía. Según ellos, solo existía la historia de los europeos en África y el resto era una inmensa oscuridad históricamente hablando, y que esa oscuridad, evidentemente, no era ningún tema de investigación histórica. Las grandes civilizaciones africanas se basaban en la tradición de transmitir su historia oralmente. Es la historia de jefes poderosos y de conflictos tribales. Esas historias se transmitían contándolas de generación a generación, pero con el paso del tiempo, la memoria colectiva de estos pueblos en parte se perdió y así se olvidaron incluso los nombres de los reyes. Sin una historia escrita, los antaño poderosos imperios de la África negra se volvieron tan vulnerables como su tierra. Tan solo hace 100 años y 200 millas más allá del río Limpopo, se descubriría uno de los mayores imperios de África. Mientras Europa vivía la Edad Media, Suráfrica estaba dominada por el reino del Gran Zimbabue. Sus reyes reinaban desde una corte cercada por un muro enorme que tenía una altura de 25 pies y un grosor de 16 pies. Se sabe muy poco sobre este imperio, incluso los nombres de sus reyes cayeron en el olvido. Sabemos que poseían miles y miles de cabezas de ganado y suministraban oro y marfil a los comerciantes suajili en la costa este. Esto suponía el primer vínculo del comercio africano con el mundo. Hoy, el país de Zimbabue debe su nombre a aquel antiguo reino, ya que Zimbabue significa la gran casa de piedra. Hasta hace poco tiempo, su verdadera historia fue negada por los blancos, ya que estos estaban convencidos que los africanos no podían haber sido capaces de construir obras tan monumentales. Hace siglos que los europeos soñaban con encontrar una civilización próspera y rica, perdida en algún lugar salvaje en el interior de la África negra. Karl Mauk, un explorador alemán, había oído hablar de antiguas ruinas de piedra en un territorio sin explorar al norte del río Limpopo. Él las estaba buscando durante meses antes de tropezar finalmente con estos magníficos restos arqueológicos. Martes 5 de septiembre de 1871. A poca distancia vi un edificio que aparentemente tenía una estructura redonda, construido sin ninguna clase de mortero, solo con bloques de granito. El muro exterior tenía un diámetro de 140 metros aproximadamente, y los nativos llamaban a estas ruinas Zimbabue. Mauk, el explorador alemán, se quedó impresionado por el esplendor y la sofisticación de estas ruinas, pero seguía pensando que los africanos negros serían demasiado primitivos para levantar muros de estas dimensiones, convencido que éstas pertenecían a una tribu blanca desaparecida. Finalmente, me paré frente a una estructura parecida a una torre, que todavía se mantenía en pie sin haber sufrido prácticamente ningún daño. La población local me informó de que ellos solo llevaban aproximadamente 40 años aquí y que antes estaba bastante despoblada. Todos estaban totalmente convencidos que antes aquí habían vivido blancos. Él dibujó estos objetos africanos en su agenda, pero se negaba a creer que esta ciudad había sido construida por negros. Al final encontró pruebas evidentes de las que él creía que probarían sus teorías.
Corté algunas astillas de la viga travesera y comparándolas con mi lápiz, pensé que tenían que ser de cedro, cuya procedencia solo podía ser el Líbano. Además, solo los fenicios los podían haber traído hasta aquí. El rey Salomón había utilizado mucha madera de cedro para construir sus palacios y estas ruinas son una imitación de los palacios en Jerusalén. La gran señora que ordenó levantar este recinto no podía ser nadie más que la reina de Saba. De acuerdo con Mau, este sitio fue el lugar bíblico de Ofir, la ciudad de oro. La historia de la reina Sheba se cuenta por primera vez en la Biblia. Cargada de regalos de oro y de piedras preciosas, esta reina mítica visitó al rey Salomón en Jerusalén. Se dice de ella que era una mujer tentadora con un cuerpo fascinante debajo de sus vestidos de seda y que dio al rey todo lo que él quería. Karl Mau llegó a la conclusión de que la reina de Sheba tenía que ser también la reina del Gran Zimbabue y este lugar su antiguo palacio. Las teorías racistas de Mau fueron utilizadas rápidamente como propaganda valiosa por los colonos blancos que intentaban extender el imperio británico. Cualquier prueba que diera fe de que los blancos habían estado aquí en tiempos bíblicos les ayudaría a justificar la explotación a la que iban a someter la región. A mediados de 1890, Cecil Rhodes, un acaudalado industrial británico, fundó Rhodesia, un país que quedó bajo el mandato de los blancos hasta 1980, cuando la mayoría negra lo rebautizó con el nombre de Zimbabue. Rhodes excavó por su cuenta en miles de millas de terreno en busca de oro y diamantes y también en busca de las ruinas del Gran Zimbabue. Alegando que se trataba de un palacio fenicio, él mismo vigiló la enorme orgía de saqueo que dejó a estas ruinas sin la mayor parte de sus objetivos valiosos. Una de las mayores tragedias de la Gran Zimbabue es que aquí se venía a excavar, a desbrozar el terreno y a reconstruirlo todo con la firme convicción de que debajo de estas ruinas y escombros se encontraba la clave del misterio, que eran los fenicios o quienesquiera que fueran que los habían construido. Y como es natural, cuando llegaron al fondo y terminaron de desbrozar, ya habían destruido cualquier prueba de la presencia humana que había acompañado estas ruinas en la antigüedad. Este acto de vandalismo histórico todavía enfurece a Peter Garley, un antiguo funcionario encargado de este lugar. Fue tan grande la destrucción que aquí se practicó que la historia real de este lugar se perdería para siempre. En 1929, una expedición de arqueólogos británicos a gran escala intentó separar el Gran Zimbabue de la figura de la reina Sheba. Gertrude Catton Thompson, la jefa de dicha expedición, sería la encargada de resolver el misterio del Gran Zimbabue de una vez para Sus siempre. investigaciones proporcionaron a Gertrude Catton Thompson el mayor prestigio entre los académicos y científicos de la época, pero no contribuyeron en nada a que los colonos blancos vencieran sus prejuicios. El colono blanco, como todos los colonos, conocía a sus nativos. Sabía que no eran capaces de hacer algo así. Sabía que eran salvajes y nadie podía hacer nada para cambiar su opinión. Ni Catton Thompson ni nadie en los 50 años siguientes a su investigación lograría convencer a una gente con unos prejuicios raciales tan arraigados de que el Gran Zimbabue no era nada exótico. Muchos años más tarde, en Rhodesia, en un cartel de viajes, se seguía exhibiendo un criado negro delante de una reina Sheba blanca. El Gran Zimbabue se utilizaba como un símbolo para demostrar la superioridad de la raza blanca. Hoy en día, la misma imagen es una especie de icono para el nuevo estado de Rhodesia. Lo que intentaban era socavar la legitimidad de las reivindicaciones de los nacionalistas africanos, afirmando que este país era tanto o más suyo que nuestro. Si de repente se demuestra que estos muros son un testimonio en su contra porque han estado aquí desde hace siglos y porque fueron levantados por los africanos, que son testigos mudos de que los africanos estuvieron aquí muchos siglos antes que ellos, no lo pueden aceptar. Por eso dicen que esos testigos mienten, que no fueron construidos por los africanos.
Durante siglos, el Gran Zimbabue ha soportado una historia totalmente ficticia. Pero ¿cómo fue este gran reino africano de verdad? En su momento álgido, durante el siglo XIV, el Gran Zimbabue era una metrópoli, la única en toda África. En aquella época fue tan grande como Londres, con una población de 18.000 habitantes que vivían apretados en una superficie de pocas millas cuadradas. En el interior de sus grandes murallas de piedra se encontraba la cultura urbana más antigua de la África subsahariana. Los ruidos y el bullicio en esta ciudad debían de ser impresionantes, y el humo procedente de miles de lumbres debía oscurecer el cielo. Era la capital de un imperio que se extendía a lo largo de miles de millas y en las que existían centenares de Zimbabúes pequeños, cada uno gobernado por su mandatario. Estas grandes aves de piedra eran el símbolo de poder y son algunos de los símbolos que se salvaron de este lugar sagrado. Esa civilización representa el máximo nivel cultural de la población de habla bantu en esta parte de África. La riqueza que había acumulado este pueblo le permitió construir obras como esta y como los edificios de aquí, en Zimbabue, sobre todo en el valle. Piense que lo hicieron simplemente por arrogancia y pomposidad, la misma megalomanía que había llevado al rey Luis XIV a construir el Palacio de Versalles. Versalles no se construyó para que lo habitara un solo hombre, sino como expresión de la prosperidad e importancia de un país, de la opinión que el rey tenía de sí mismo. Esa misma locura es la que llevó a este pueblo a construir estos enormes y magníficos edificios que hoy admiramos. Se cree que el Gran Zimbabue fue construido durante siglos por un pueblo profundamente religioso y devoto. 1 millón de bloques de piedras fueron tallados y labrados para construir el muro exterior. Cada ciudadano pagaba tributos a su jefe en forma de trabajar 7 días al mes en estas obras. No se trataba de un trabajo de esclavos, ya que ellos lo hacían en honor a su rey. Los constructores antiguos de estas murallas buscaron crestones de granito como este. Hoy en día, ellos todavía pican los bloques de piedra como lo hacían durante siglos para reparar así los muros rotos de sus antepasados. Calentando el granito con fuego y echando agua a lo largo de las líneas de falla, consiguieron que la roca se rompiera en grandes losas. Entonces empezaba el largo proceso de romper y trabajar la roca para que ésta sirviera para los grandes muros de piedra seca. Aunque sea fácil comprender cómo construían estos muros, el porqué de estas construcciones sigue siendo objeto de acalorados debates científicos. ¿Fue el gran claustro una fortaleza o un palacio? El estrecho pasillo entre estos elevados muros ha dado pie a las teorías más fantásticas. Hay muchos que piensan que impedía que los hombres espiaran a las mujeres durante sus ceremonias íntimas. Sin embargo, parece más probable que solo sirviera para mantener la privacidad de las dependencias reales. Todavía persiste el enigma respecto a esta gigantesca torre cónica. Los primeros investigadores victorianos dieron un enfoque sexual a estas obras y las interpretaron como un pene masculino esculpido en piedra. Posteriormente, esta teoría fue resucitada en varias ocasiones, pero no existe ninguna prueba de que realmente lo sea, ni siquiera la forma o la decoración lo sugieren. Además, me parece algo bastante ajeno al resto de las figuras halladas en las esculturas o símbolos tradicionales de esta región. No encaja en lo más mínimo con la simbología tradicional africana. Existen tradiciones minoritarias que sugieren que estas construcciones en piedra eran silos para almacenar el grano y en los que se guardaban los alimentos básicos. Esta interpretación ligaría con el hecho de que el rey, además de gobernar, también administraba los alimentos entre su pueblo. Invertir en una construcción de estas dimensiones requería sin duda una economía boyante y la fuente de su riqueza era el ganado. El estatus de un gobernante se basaba en el número de cabezas de ganado que poseía. Un hombre rico podía tener mucho ganado y así podía permitirse tener muchas mujeres que a su vez le podían dar muchos hijos que representaban más mano de obra humana para cultivar más tierra. Durante la época seca, cuando los campesinos y ganaderos tenían poco trabajo, estos se convertían en mineros y buscadores de oro. Extraer el oro de estos estrechos pozos de mina era tan peligroso que era necesario sobornar a los mineros para que bajaran a la mina.
ya que la mayoría prefería buscar el oro en los lechos de los ríos. El oro era un monopolio del rey, ya que pagaba a sus mineros con ganado, reservándose el oro para él. El rey cambiaba y canjeaba el oro con los comerciantes suajili de la costa este de África. En su momento álgido, los gobernantes del Gran Zimbabue controlaron el comercio de oro y marfil de los puertos comerciales en el África Oriental. Y fue este comercio el que incentivó la construcción de una de las ciudades más maravillosas del antiguo mundo. En el siglo XIV, la costa suajili de África fue un lugar exótico que los marinos árabes describieron como vibrante y atractivo, con las ciudades más bonitas y mejor construidas del mundo. Fue el ambiente en el que se crearían las leyendas de Simbad y las noches árabes. Aquí se cambiaban alfombras persas por marfil africano y porcelana por oro. Los comerciantes que llegaban de la India, de Arabia o incluso del Lejano Oriente tenían que tratar con los brokers suajili, que eran una especie de intermediarios de la Edad Media y que representaban la única conexión con el interior de África. Los suajili, constructores de grandes veleros, navegaban hacia muchos puertos comerciales atravesando canales peligrosos. Para controlar el mar, mantenían un control estricto sobre el comercio de toda la región. Cada año, centenares de barcos esperaban los vientos del monzón para llevar sus cargas a Oriente Medio. Alrededor del siglo X, el oro, el marfil y el cuarzo empezaron a entrar masivamente en el área mediterránea y se desarrolló un comercio cuya intensidad no se había conocido desde la época de los griegos y de los romanos. Esta costa tan rica tenía ciudades y puertos prósperos y se extendía desde lo que hoy es Somalia hasta Mozambique. Esta red comercial iba desde Arabia a la India y de allí hasta la China. En el siglo XV, los suajili incluso exportaron una jirafa a la China, causando con ello una enorme impresión en la corte imperial. Este intenso contacto con otras culturas creó una cultura muy cosmopolita para la época, en la que influían tanto las tradiciones árabes como las de la India. A pesar del enorme éxito de su cultura, esta región de África también sufriría la negación de su propia historia. El rastro de la confusión histórica que se había producido puede seguirse hasta los primeros comerciantes árabes y la introducción del Islam. Los suajili se convirtieron al Islam hace 1000 años, y el hecho de que compartieran la misma religión que los árabes ayudó a crear la confianza necesaria para sus operaciones comerciales con ellos. Seguir la llamada del profeta unía a los comerciantes africanos a sus socios árabes, y así es fácil imaginarse que ellos también se lavarían en estas palanganas antes de entrar en las mezquitas, que eran tan grandes como las catedrales medievales en Europa. Pero el misterio sigue existiendo. ¿Quién construyó estas ciudades tan enormes en su época? ¿Los árabes o los africanos? El arqueólogo Mark Horton se dedica al estudio de estas ciudades fantasma en la costa africana y que son la base de algunas ideas revolucionarias sobre su origen. Cuando los arqueólogos llegaron aquí por primera vez, en los años 20, y encontraron estas ruinas cubiertas por la selva, lógicamente dieron por hecho que los árabes ya las habían construido, y se dijeron, aquí hay lápidas de coral, decoradas con fuentes de porcelana, casas y palacios con sofisticados rincones y baños, y mezquitas con minaretes y maharabs. Por lo tanto, esto solo puede ser obra de los árabes. Pero yo creo que esta interpretación es errónea. Pienso que estos son los restos de una antigua sociedad africana.
La materia prima para la construcción de estas ciudades había sido sacada de los arrecifes de coral. Hasta hace poco parecía indiscutible que para la construcción de sus mezquitas los comerciantes árabes habían utilizado esclavos africanos. Una vez más, a muchos les costaba imaginarse a los africanos construyendo edificios que perduraran. En la actualidad se piensa que los suajili desempeñaron un papel mucho más activo en la creación de aquel imperio comercial y que los ricos mercaderes que construyeron estas ciudades de coral eran africanos y no árabes. Es una historia difícil de descifrar. Alrededor del siglo XVIII, cuando muchas de estas ciudades costeras ya habían entrado en decadencia, la costa este de África fue gobernada por un sultán árabe de la isla de Zanzíbar, y para fundamentar sus reivindicaciones territoriales, los árabes decían que en el desarrollo de la civilización suajili, los africanos solo habían sido espectadores, pero no partícipes. Durante 10 años, Mark Horton ayudó a los suajili a reescribir su propia historia y a reivindicar sus justos derechos. Según Horton, esta obra sin dueño es un testimonio de la traición que había sufrido el pueblo suajili. Este inmenso edificio representa la humillación final del pueblo suajili. Los británicos se lo regalaron al sultán árabe de Zanzíbar en 1880. Los británicos querían explotar extensas zonas en el este de África, pero desgraciadamente los suajili se interponían en sus planes, ya que llevaban miles de años viviendo allí. Así que árabes y británicos pretendieron que los suajili no tenían pasado, que la historia era patrimonio exclusivo de los árabes. Entregando esta casa al sultán de Zanzíbar, crearon un nuevo mito alrededor de la historia de África Occidental. Gracias a ello, seguimos sin saber exactamente quiénes fueron los suajili.